En el circuito de la figura hay la corriente I sub X para T mayor que cero, sean R1, R2 igual a 1 kilomio, R3, 2 kilomios y la capacitancia 0,25 milifaradios. Bien, entonces acá hay una conmutación en el instante T igual a cero. Me indica que se cierra. Entonces, para T mayor que cero está cerrado. Para T menor que cero está abierto. Antes, para T menor que cero, el voltaje del capacitor se carga. Pero como esto está abierto, no hay ninguna fuente independiente conectado de manera que cargue el capacitor. Por lo tanto, en ese caso el voltaje del capacitor no se carga y su tensión inicial se considera como cero. Por lo tanto, la corriente I sub X también es cero. Entonces, para T mayor que cero, este interruptor permanece cerrado. Entonces, en esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, vamos a expresar I sub X en función tanto del voltaje del capacitor, que lo puedo determinar, como la corriente del capacitor en esta dirección. Entonces, como estos dos elementos están en paralelo, tienen el mismo voltaje por la ley de Ohm, el voltaje del capacitor entre dos. Esta corriente es I sub X, por lo tanto, en el nodo inferior, la corriente I sub X es igual a la suma de corrientes que salen. Sale 30, sale menos I sub C y menos V sub C entre 2. Todo esto en miliamperios. Entonces, como el capacitor está en un circuito, está conectado a un circuito activo, entonces esa tensión es la suma de dos respuestas. La tensión en estado estable y en estado transitorio. En estado estable es la tensión Thevenin y transitorio una función exponencial, que es la diferencia de la tensión inicial menos la Thevenin. Pero la tensión inicial es cero. Entonces, la tensión Thevenin sería de la siguiente, factorizando 1 menos por T. Bien. Entonces, tau en este caso es la resistencia Thevenin, no la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces, lo que necesito determinar es el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello, aíslo el circuito generándome lo siguiente. Determinando la resistencia Thevenin a circuito muerto. Esto significa que la fuente de corriente está a circuito abierto, ya que está inactivo. En ese caso, que todos los resistores están en paralelo, se sumarían, sería 2 y estaría en paralelo con 2. El equivalente sería 1 kilomio. Y en este caso voy a determinar la corriente Norton, la corriente de cortocircuito entre las terminales. Como este resistor está en paralelo, con este cortocircuito se retira. Bien, por divisor de corriente, la corriente Norton, mismo resistor, la corriente se divide entre 2, 15 miliamperios. Por lo tanto, la tensión Thevenin es 15 voltios. Por la ley de Ohm, no resistor por la corriente. Bien, volvemos al circuito anterior, entonces la capacitancia acá es 0,25 mili o un cuarto de mili. Entonces tau sería igual a capacitancia por la resistencia sería
Mili por kilo es uno, entonces sería un cuarto nada más. Entonces el negativo del recíproco de tau sería igual a -4. Por lo tanto, el voltaje del capacitor sería, el voltaje Thevenin sería 15, 1 menos exponencial de -4t. Esto en voltios. Entonces, la corriente del capacitor, ¿cómo se determinaría? Por la ley de Ohm sería exactamente igual a el negativo del recíproco de la resistencia Thevenin por el voltaje del capacitor en su estado transitorio. El negativo de la resistencia Thevenin acá sería -1 y el voltaje del capacitor en su estado transitorio es esto, sería menos el voltaje Thevenin 15, sería simplemente 15 exponencial a la -4t. Entonces la corriente del sería 30 menos I sub c 15 veces a la -4t menos el voltaje del capacitor entre 2. 7,5 menos a la -4t. Todo esto en la unidad de miliamperios. Esta corriente también está en miliamperios, ya que la resistencia está en kiloohmios. O sea, reduciendo términos semejantes sería 30 menos 7,5, 22,5 y sería 7,5 menos 15 menos 7,5 a la -4t. Todo esto en miliamperios. Bien, corroboramos con el solucionario. La 7,50 efectivamente no. Acá lo factorizó el 7,5. Pero es lo mismo si tú recibas esto era 22,5 menos 7,5 en miliamperios. Bien, es correcto.